Carlos Cabaleiro, soy empleado de la Universidad de Buenos Aires desde hace 35 años, soy jefe de mantenimiento. Tengo hoy 58 años, voy a cumplir 59 y soy excombatiente de Malvinas. En el 82 tenía 18 años, hacía changas, no tenía un trabajo fijo, estable, digamos, el país era muy diferente a lo que soy. La Guerra de Malvinas significó un antes y un después en la historia argentina. 40 años después del suceso, recordamos profundamente a quienes se vieron involucrados en ella, a los combatientes argentinos que volvieron y a aquellos que dejaron sus vidas en las islas. Una guerra que poco a poco logró salir del olvido para guardarse en nuestras memorias será objeto de nuestro proyecto. Fui sorteado, hice el servicio militar en el batallón 601 de Arsenales Viejo Bueno, que terminaba con asiento en Malvinas. ¿Usted cuando fue sorteado sabía que iba a ir a Malvinas? No, en realidad nunca se supo qué fue lo que pasó. Soldados argentinos entre 18 y 20 años fueron reclutados por el gobierno para combatir en las islas y defender a su patria de los ataques ingleses. La mayoría de ellos no tenían experiencia alguna en el campo de batalla e igualmente pusieron la nación por delante de sus vidas, mientras que aquellos superiores, como los militares, se mantenían sentados en un escritorio dando órdenes. Las islas son tomadas el 2 de abril, tipo 4 de la mañana entra un grupo de ataque, de avanzada, no sé cómo explicarlo para que se entienda. Fuimos trasladados de Buenos Aires al batallón 71 de Fuerza Aérea en Morón. De ahí fuimos trasladados en avión creo que era Río Gallego, no estoy muy seguro de eso. Y de ahí al lugar más austral y más hermoso que puede existir. Entre esos nosotros que entramos aproximadamente el 10 de abril a las islas, no exactamente el mismo momento de posesión. La situación era de vida o muerte. Los soldados tan jóvenes y tan lejos de sus casas apreciaban más que nunca a sus familias, que desconocían si iban a volver a abrazarlos o no. Les preguntamos a Carlos en quiénes pensaban durante la batalla. ¿En quién o en qué solías pensar durante la guerra? Qué preguntita. En su momento, en la familia. Mi madre, mi padre, amigos, en Dios, donde se piensa mucho, porque en realidad es la vida o la muerte, no sabes qué es lo que va a pasar en ese momento. En múltiples escuelas argentinas, los alumnos redactaban cartas para enviarles a los soldados, aunque era inusual que todas alcanzaran a sus destinatarios. Carlos nos explica por qué. Algunos excombatientes también les llegaron cartas de colegios de aquella época. La correspondencia llegaba. Entonces la correspondencia le llegaba nada más que a los que estaban en la Gran Malvinas. Los que estaban desparramados en la isla Soledad, la isla, no son esas dos islas solamente, sino tienen un archipiélago de islas alrededor, de que había soldados, no muchos, pero había, así que eso no creo que nunca les llegara nada. La incertidumbre acerca del rol de las mujeres durante tiempos de guerra vuelve a salir a la luz. Las llamadas mujeres del olvido habían cumplido el rol de enfermeras, diplomáticas, instrumentadoras y hasta habían ofrecido su apoyo emocional a los soldados. Sin embargo, pareciera que Carlos no conserva recuerdo alguno de ellas. Bueno, tenemos mucha curiosidad acerca de las mujeres en aquel momento. Si usted conoce a una mujer que haya combatido o que haya trabajado... No, entendamos que en aquella época el servicio militar o el ejército era... No. Era el hombre, era muy machista, por decirlo así, sin atacar a nadie, era muy machista. Sí hubo mujeres, no recuerdo que haya habido dentro de las islas en combate o enfermeras. Se habló de enfermeras hace poco, pero en realidad no estaban en el continente, no estaban en la isla, o al menos yo no las he visto. Si en algún momento estuvieron en las islas, yo no las vi. ¿Qué visión tenías sobre los ingleses en ese momento? No, en ese momento creo que me los quería comer crudos, los ingleses eran lo peor que había. Y después cambia mucho. La pregunta en sí es muy amplia. En el momento de que antes que entraran a combate, nosotros pensábamos, perdón la expresión, que iban a venir. Iba a decir una mala palabra, pero no, que iban a venir, no es imposible. No. Hasta
hasta que se vio el primer Harrier. Mientras tanto, ¿qué pasaba con los superiores? Los superiores estaban tan aterrorizados como nosotros. Ahora, si vos hablas de superiores, de teniente coronel, coroneles, capitanes y eso, la mayoría eran de escritorio, eran como hoy estoy sentado yo. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y por esto es que la desinformación era masiva, además de la dictadura que gobernaba durante la época. Los diarios anunciaban falsas victorias, los regalos de parte del pueblo no parecían llegar a las islas, y los militares no paraban de decir mentiras. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mira, la mayoría de la información que llegó a Buenos Aires, por los datos que yo después pude recopilar, la mayoría eran mentiras. ¿Y qué les decían sobre lo que estaba pasando? Lo que yo tengo un registro de que lo que se decía es que como que Argentina iba teniendo éxito en la guerra, hasta que después de manera más abrupta nos enteramos de que se tuvo que rendir. Pero la información que teníamos era como que estábamos mejor posicionados que los ingleses. Carlos también se abrió a contarnos dos anécdotas un tanto particulares que experimentó durante la batalla. Puedo contarte una anécdota, por ejemplo, un comandante que manda a estaquear a un soldado por haber robado comida. La estaca es como si fuera un calabozo de campaña, te ponen en una cruz, te ponen son 4 estacas y te atan a la tierra. Y como hace frío, te tiran una mantita arriba. El problema es que el frío de Malvinas es de 25 grados bajo cero. Así que después de las 2 o 3 horas lo que sacabas era un cadáver congelado. El tema de la comida, mientras estuvimos prisioneros, los ingleses nos entregaban algo que es vamos a resumir, es un cajón de madera donde te entregaban 2 cartones de cigarrillos, porque la mayoría fumábamos, 2 o 3 botellas de aguardiente o whisky, depende el sabor que uno le quisiera encontrar, 6 o 7 tabletas de chocolate y un montón de cosas más que realmente eran nuestras, que los soldados los nuestros nunca los habían dado, pero eran nuestros. Eso particularmente por semana los entregaban. ¿Usted fue prisionero por los ingleses? Sí, fui prisionero de guerra por los ingleses. ¿Y cómo fue tratado? ¡Oh, espectacular! Mientras estuve prisionero no me sentía bien, que esto que el otro, y me llevan al Shepherd, un barco hospital, y hay un cirujano inglés me opera. Sí, tengo que agradecer mucho a ellos. Una última experiencia, ahora de tipo traumática, es relatada por nuestro protagonista. Esta refleja lo impredecible que pueden ser las situaciones de guerra. Trágica es perder un cuarto de imaginaria. Cuando se hace un cuarto de imaginaria es cuando varios o un soldado resguarda un lugar. Entonces pongo fusil a un costado, me pongo el casco, me pongo el poncho y me dormí. Empieza a dar el sol, me despierto y claro, me dejaron solo, vinieron a buscar a todos. Yo parecía parte del rock. Con la única diferencia, cuando empecé a caminar, empecé a encontrar parte de mis compañeros. Habían atacado, donde encuentran a un soldado porque se movió, porque esto o el otro, lo deshuellan, lo matan. Entonces encontré el torso de uno, la cabeza del otro, la pierna del otro y alguna otra cosa más que no recuerdo. Y eso sí es una cosa que me aterroriza. La guerra finalmente llegó a su fin. Los soldados van a poder retomar sus vidas normales, se emocionarán al reencontrarse con sus familias. Todo quedó atrás, en el olvido. Aunque, ¿realmente fue así? La puerta de mi casa, de la que era mi casa, era un pasillo al fondo. Mi casa era el anteúltimo departamento. ¿Cómo cruzo ese pasillo? ¿Qué saben mis viejos? ¿Qué no saben? Yo vivía en pleno centro, encima con tan mala leche, cuando llego, los negocios estaban cerrados, ¿viste? Porque era un horario que no. Y una vecina, que Dios la tenga en la gloria, ya murió hace muchos años, sale la vieja a pasear a su perro, Disco, no me olvido nunca, pequinés, y empezó a los gritos. Está vivo, Carlitos está vivo. Ahí salieron los vecinos a los gritos, sale mi viejo, mi vieja, en fin, y ahí se armó todo el despelote. Recuerdo a mi vieja que me tocaba. Está vivo. El tema fue lo que vivieron después de esa noche.
los compadezco. A ellos los compadezco. Porque yo no dormía en la cama, yo dormía en el patio, en una colcha, ¿no? O abajo de mi cama, no lograba ayornarme en la cama. Me levantaba gritando, me orinaba encima, en fin. El posguerra es muy complicado. Es complicado y no se lo deseo a nadie. No le deseo a nadie ni haber vivido, ni estar en una guerra, ni el posguerra. A nadie. Aquí vemos el comienzo del otro lado del regreso, un lado oscuro de recuerdos traumáticos, mucho dolor y consecuencias severas en las actividades que solían hacer diariamente. Conocemos ahora, desde las palabras de un excombatiente, el postguerra. Si me tengo que explayar bien, realmente lo peor que te puede haber pasado es haber vuelto. Que me preguntas si había vuelto. Nunca volví. Siempre me dice, o gran parte de mi vida. Mi padre dice, no se habla más de la guerra. Carlos no se le debe preguntar nada, y fue el error más grande que hubo. Pero bueno, él era así. Y todavía tengo incidentes de lo que se llama fatiga de guerra, que no lo vivo, lo recuerdo. Entonces por ahí me levanto, pego un grito, o en pleno invierno puede hacer 4 grados bajo cero y yo estoy durmiendo transpirando porque mi mente lo sigue recordando. Desde su punto de vista, el reconocimiento de los soldados en esa época era nulo. Es en la actualidad que, finalmente, la sociedad decide visibilizarlos después de 40 años. El ejército de movida no. El ejército los tomó como que habíamos sido la vergüenza del ejército argentino. Y el pueblo, creo que recién ahora el pueblo dice, pasaron 40 años, pero no se habla, es un poco tabú. El gobierno, pero la pregunta al gobierno argentino hoy, sí trata de reinhibir, pero es todo... Perdón, eso es otro. Es tratar de... Yo creo que ninguno lo lleva en el corazón, son muy pocos los que lo llevan en el corazón. Porque fue una palabra que Malvinas es, no sé, tocarlo, no tocarlo, complicado. Retomamos preguntas anteriores acerca de la guerra. ¿Cómo cambió su visión con respecto a los ingleses? ¿Desearía volver a las islas? ¿Mantiene aún contacto con excombatientes? ¿Se considera un héroe? ¿Y en la actualidad? No, nada. Agradezco particularmente a muchos de los ingleses. ¿Te gustaría volver a las Malvinas? Sí, me gustaría. Sí. Es más, mi decisión real el día que me vaya de acá, de esta tierra, es que mis cenizas descansen en las islas. No sé si va a poder ser o no, pero bueno. ¿Tienes contacto con alguien con quien combatiste? Por desgracia, no, porque mis amigos fallecieron, no lograron, 2 de ellos no lograron adaptarse a la sociedad. Es una pregunta que ya me la hicieron. En realidad, no, alguien que en ese momento brindaba un servicio a la patria, hoy lo sigo diciendo. Amo mi tierra y amo mi patria, es más, uso el escudo permanentemente. No, yo creo que no. Creo que la palabra héroe es muy grande, ¿viste? Como para... Creo que fui alguien que cumplió su función en ese momento. Es mi forma de pensar, ojo, ¿eh? Sí. Hay otros que pueden pensar de otra manera, pero no, creo que no. Yo vi a los chicos que se iban, subían en los micros que los llevaban a encuartelar. Y los vi con una sonrisa tremenda, porque iban a luchar, iban a defender el país. No se imaginaban lo que iba a pasar, pero ellos iban dichosos, mis amores. Esos chicos estaban sonrientes porque iban a luchar. Dios lo tenga en la gloria. Amen esta tierra porque es lo más grande que hay. Sé que si ustedes hoy se ponen a pensar, no hay mucho para ofrecer, ¿no? Porque en realidad no hay buen trabajo, que esto, que el otro. No digo que no vayan afuera a buscar algo de su bienestar, pero sigan teniendo la Argentina acá adentro. ¿Tenías alguna frase o palabra para describir todo el suceso de Viva la patria, que lo llevo en el corazón.